Hola a todos mis suscriptores de todo el Ecuador y el mundo si llega a ser visto tan lejos. Desde la linda ciudad de Quito, tierra en donde la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno ordenó que se separe de forma inmediata al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel Bolívar Lucio, y que el ministro de Energía reemplace a todos los gerentes de las empresas eléctricas a nivel nacional. En un mensaje dirigido a la nación, la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno se refirió a las denuncias sobre cobros excesivos en las planillas de electricidad durante esta emergencia sanitaria. Ha habido un mal manejo en el cálculo de las tarifas eléctricas. Este grave error se origina en un tráfico que también debe ser revisado, señaló la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. ¿Qué les diré? Como siempre, la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno siempre premia a sus crías más corruptas. Les notifica, les cesa de funciones, les hace firmar la renuncia, pero eso sí, siempre les pone en otro puesto más alto de premio a su actuar corruptivo. Así es esta rata mañosa. Nunca desampara a su pandilla cuántica. Y los valores que cobraron de más, créanme, nunca han de devolver. Quizás devuelvan un mesito, cualquier cosita a las personas insistentes que pasen día y noche parados afuera de las agencias de las empresas eléctricas del país. Pero de ahí negro veo que devuelvan esos saberes que fueron ya cobrados a propósito, porque en este gobierno corrupto de la rata cuántica sobre ruedas, nada es sin querer queriendo. Lo sospeché desde un principio. Les saluda su amigo informante el señor X con el análisis de las noticias del acontecer nacional que nos traen los quiebrapatrias, los economistas que hicieron sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, del Consejo Asesor Cuántico de Economía de la Rata sobre Ruedas de Lenin Moreno, que da más ideas de cómo destruir a un país, ya que no abordan idea alguna para reactivar la economía del mismo. Entre sugerencias como subir el IVA al 14%, pagar asesores con sueldos dorados, pagar dineros de deudas en plena crisis sanitaria y también pagar algún dinerillo por ahí para que le levanten la popularidad a las ratas sobre ruedas. Vamos con este video que evidencia a las personas más incompetentes a cargo de la economía de nuestro país. No puedo creer lo inútiles que somos. Pero antes de continuar, ver y analizar a estos economistas destruyepatrias, te recomiendo a ti que estás viendo este video, sí, a ti, a que te suscribas, le des clic a la campanita para que te lleguen más videos, y si te gustó el video, lo acabas de ver, le das un pulgar arriba y lo compartes. Listo, ya lo hiciste. Muchas gracias por tu apoyo, me permite crecer como canal, y muchos saludos a mis queridos suscriptores. Un abrazo inmenso, y se viene julio, que nos depara el 7º mes del año. Esperemos buenas noticias y cosas positivas para nuestro querido país, y que la rata sobre ruedas haga ya la cirugía mayor a la corrupción y deje de ser parte de la misma. No seas tan crédulo, McFly. Bueno, vamos con el Consejo Asesor en materia económica del gobierno cuántico de la rata sobre ruedas. Ya varias propuestas de ajuste coyunturales y estructurales realizó el compañero de universidades Richard Martínez. Otro pelmazo que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino. Hablamos de Manuel González, uno de los supuestamente sabiendos, eruditos miembros del Consejo Asesor en materia económica del cuántico y miembro de la Reserva Federal. A través de su cuenta de Twitter manifestó las propuestas a fin de conseguir más fondos para el Ecuador en medio de una difícil situación económica en la cual las opciones de financiamiento son complejas. Tienen que ver con los impuestos y la disminución del gasto público. ¿Cómo dices que dijiste? Así, este mediocre e incompetente economista, que se debió haber hallado el título de Economía por la calle, junto a Richard Martínez, Manuel González, propuso la creación de una tasa al patrimonio que lograría recaudar unos $1.000 millones, grabando el decil más alto de la población, pero también indica que se debería subir el impuesto al valor agregado IVA al 14%, esto considerando, entre
otros factores que la carga tributaria en el Ecuador, si bien se percibe como alta, en realidad está por debajo de la media de América Latina. El incremento de ese impuesto sería uno de los pedidos que ha considerado el mercado internacional. Según indicó, también propone que se genere una estructura anticorrupción que podría permitir que Ecuador ahorre unos 1.300 millones de dólares al año. Esto si se considera que la inversión pública es de al menos unos 13.000 millones de dólares al año y que presuntamente el 10% de ese monto se pierde por la corrupción. ¿Y yo soy el enfermo? Adicionalmente considera necesario disminuir los salarios del sector público, que de manera general son 35% más altos que en el sector privado, y que un sector que debe ser considerado en esta baja son las Fuerzas Armadas. Dice este economista que siguió sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, Manuel González. También advirtió que Ecuador aún debe cubrir unos 4.500 millones de dólares de financiamiento para el 2020. Además explicó que hasta el 2024 el país debería cumplir con pagos de 5.000 millones de dólares por concepto de deuda externa. Este tipo es diabólico. En mi opinión, ¿qué clase de brutos conforman este cuántico consejo asesor? En materia económica, en primer lugar, un país no se enriquece porque cobran los impuestos más elevados o más caros de la región, sino el que mejor recauda. Es decir, que ganamos que el IVA suba al 14% si la recaudación es desastrosa. A los panas de este gobierno cuántico de las ratas sobre ruedas se les perdona 1.000 y pico de millones de dólares. El pago de impuestos tiene su tigre en el asunto, y este es bajar el impuesto al valor agregado IVA al 10% y mejorar la recaudación de esos haberes, ya que si se sube el IVA al 14% va a menorar el valor adquisitivo de las personas, es decir, no comprarán bienes y servicios. Por su encarecimiento la gente comprará poco o no comprará nada. Esto hará que menore la recaudación de los impuestos, ya que la gente al abstenerse de comprar o compra poco, el empresario no genera ni ganancias ni tampoco genera un pago de impuesto. Otro factor que perjudica la economía del país, que dice este genio, es que despidan más gente y bajen los sueldos a los servidores públicos. Esto de igual manera perjudica al aparato productivo del país, ya que una persona que le bajen el sueldo, o poniendo como ejemplo a un empleado privado que está ganando $200 al mes, encima más con el IVA encarecido 2 puntos más, es decir, con un IVA a un 14%, y para satisfacer las necesidades básicas de una canasta familiar que está en casi $700 va a poder comprar, menos aspirar a tener un carro, una casa o realizar otras compras de productos suntuarios. Estos tirados a genios de la economía no ven que el desempleo quiebra negocios, ya que las personas no tendrán dinero para comprar bienes o servicios. Recordemos una cosa a este patético economista: el generar trabajo, ya sea en el Estado o sea a nivel privado, el dinero circula con la gente. Es decir, una persona con un trabajo digno, bien remunerado y con un impuesto bajo va a comprar más bienes y servicios. Así pues, el empresario te aumentará sus utilidades y podrá pagar sus impuestos, y ese dinero regresa a los servidores públicos, regresa al Estado, y así se da las vueltas de ese dinero, ¿no? Todos ganan, la gente con sus trabajos bien remunerados, los negocios vendiendo sus bienes y servicios, y así esos negocios crecerán y contratarán más personal y habrá más circulante, ya que habrá más trabajo, los impuestos ya no habrá excusa para no pagarlos, ya que el IVA bajará 2 puntos y eso beneficia bastante tanto al empresario como al comprador. Así que economista que siguió sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, Manuel González, esa es la clase de economía gratuita que te puedo dar, soquete, y la clave para mejorar la economía de un país. Pero la realidad cuántica en materia económica de la rata sobre ruedas cree que es dejar a la gente en el desempleo.
desempleo y encima más encarecer la vida del pueblo. Y pensar que un niño de la costa con una gaseosa de 3 litros bajo el brazo, que vende un vaso de esa gaseosa por las calles a 25 centavos de dólar, es un bonito emprendedor. La verdad que es tan estúpido esta vergüenza de presidente de la república que tenemos hoy en día. Y lo que le digo, si no me cree economista que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, puede coger y ver los casos de países como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahamas y territorios independientes del Reino Unido, que respaldan mi tesis e incluso tienen más inversión extranjera que otros países, que tienen los impuestos más altos. En resumen, genio, que hiciste tus 6 semestres de finanzas en la San Marino, que te encontraste el título de economista votado en la calle Manuel González, la conclusión de la clase gratuita de economía es: menoren el IVA al 10%, mejoren la recaudación, no perdonen el pago de esas obligaciones y mucho menos perdonen multas e intereses que generen los sabidos que no les gusta pagar impuestos. No despidan a personas del sector público y motivan y promuevan a la empresa e industria ecuatoriana, incentiven el aparato productivo para que haya más contrataciones, traten de que haya nuevos canales de ventas y nuevas formas de trabajo para los desempleados, así mejora el flujo de circulante de capitales. Pero lo más importante, a la rata cuántica sobre ruedas y su pandilla o madriguera de ratas corrompidas, lo que se les puede decir: si desean mejorar la economía del país, dejen de robar, dejen de hacer sus negociados o mamotretos, dejen a un lado sus corruptelas y ya es hora de ponerse a trabajar como es debido, por lo menos en estos 10 o 9 meses que les queda en el poder, porque de no vamos rumbo no a ser como Venezuela, sino a ser como Haití. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y siguiendo con el tema de los préstamos y las malas decisiones económicas, que no es novedad a este gobierno cuántico de la rata sobre ruedas, sí que le encanta endeudarse, la verdad, para poder robar. La comunidad internacional, por medio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, puso a disposición de Ecuador 700 millones de dólares para enfrentar la emergencia del COVID-19. Llegaron el viernes 19 de junio 280 millones de dólares. Parte de estos recursos, que ya suman 1.805 millones de dólares, los recursos que han llegado al país en condiciones favorables, dicen supuestamente, y que servirán para fortalecer el trabajo del gobierno nacional ante la triple emergencia que afronta el país: sanitaria, económica y social. ¡Vivan las mentiras! La verdad, estos sátrapas dicen con una felicidad tan enorme: hoy recibimos del BID 250 millones de dólares, y mañana recibimos del FMI 800 millones de dólares, y pasado mañana vamos a recibir de la China 1.000 millones de dólares, y tantos y tantos y tantos millones más que siguen pidiendo fiado. No se dan cuenta que endeudan al país y que eso más temprano que tarde toca pagar. La verdad, que ignorancia de estos tipos. Ahí es lo que dicen, que la ignorancia es atrevida y no de género. Y lo peor de todo esto es de dónde irá a salir el dinero para pagar tanta deuda, si Ecuador está en la lona en materia económica. Y en segundo lugar, ya dejen de disponer y de robar el dinero que entra al Estado, que eso es lo que está destruyendo al país: la corrupción y su incompetencia. Ya es hora de que paren de robar, porque la rata cuántica sobre ruedas y toda su pandilla ya han de tener suficiente dinero para largarse del país a Miami a vivir bien esta vida y la otra. Pero los ciudadanos a pie, que nos dejaron en el desempleo y que nos van a subir el IVA 2 puntos más, y encima más endeudados que Juan Gabriel antes de morir, somos los que vamos a sufrir las consecuencias de su incompetencia y corrupción, porque nosotros no vamos a poder irnos a ningún lado. Pues sí, debe haber alguna deuda, pero todo se paga trabajando, ¿no? Cantando, y si no me dejan cantar, pues no puedo pagar lo que debo. Yo digo que el que abonar paga
El que abona pagar quiere, y para eso hay que trabajar. Y si no me dejan trabajar, no me dejan cantar, pues ¿qué quieren que haga? Con cuerpo no voy a pagar. Y siguiendo con este tema de que pedimos prestado el dinero que ingresa para combatir la crisis sanitaria, económica y social, pero en realidad se destina ese dinero para la corrupción, los negociados y para el pago de deudas. El viernes 19 de junio, 370 millones de dólares más de deuda al banco más poderoso de Estados Unidos, Goldman Sachs. Esto en plena pandemia, cuando la ONU, el Banco Mundial y hasta el mismo FMI han pedido no pagar la deuda por la difícil situación. Solo el Ecuador paga deudas en medio de la peor crisis de nuestra historia. Así, el Banco Central aclaró que la operación no se trata de un crédito que hace la entidad al Ministerio de Finanzas, lo que está prohibido por la ley. El Banco Central anunció que el pago de los 370 millones de dólares al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs fue después de 2 meses de trabajo para liquidar una operación entre las partes. Tras el pago, Goldman Sachs devolvió al Banco Central 300.000 onzas de oro, valoradas en 500 millones de dólares, y 606 millones de dólares en bonos a valor nominal. Los bonos fueron invertidos en octubre de 2017. Este desembolso no comprometió flujo de la caja fiscal, por lo que se garantiza la disponibilidad de los recursos para atender la triple emergencia sanitaria, social y económica, según un comunicado del Banco Central. Que todo esto yo no me lo creo. El gobierno realizó a finales de octubre 2 solicitudes de consentimiento a los tenedores de bonos soberanos de Ecuador y de la petrolera estatal Petroamazonas. Esta acción fue calificada como un evento de crédito, por lo que Goldman Sachs procedió a solicitar la terminación anticipada de las inversiones. Como consecuencia contractual de la terminación, Goldman Sachs entregó al Banco Central el crédito que la República del Ecuador mantenía por 500 millones de dólares, obtenido en octubre del 2017 y que vencía en septiembre del 2020, dijo el Banco Central. Además, aclaró que la operación no se trata de un crédito que hace la entidad al Ministerio de Finanzas, sino que es una consecuencia contractual de la operación de octubre del 2017. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿A dónde llega esta rata sobre ruedas sin cabezar? Ahora se mete a empeñar el oro del país. Y la verdad que este tipo y su equipo económico solo sirven para hacer tonteras, y es una triste realidad. La noticia expuesta anteriormente se resume con el siguiente ejemplo. Digamos que usted empeñó sus joyas hace unos 3 añitos y cogió esa plata y se farrió o invirtió en algo que nadie sabe, pero en plena crisis económica iban a rematar sus joyas, las joyas que usted empeñó. Entonces a usted le toca sacarse plata de donde sea y va a una cooperativa de ahorro y crédito a acceder a un crédito emergente para que le den el dinero para pagar las joyas y así recuperar ese patrimonio, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que en plena crisis usted sin trabajo, en la lona económicamente, se endeuda, y cuando le toque pagarle a la cooperativa, ¿de dónde va a sacar dinero para cancelar esa deuda? Bueno, con ese ejemplo les dejo a ustedes, mis estimados suscriptores y estimadas suscriptoras, que saquen sus propias conclusiones. Comenten por favor sobre este acto estúpido de un gobierno estúpido. Leo sus comentarios de esta abominación que no se sabe qué diablos hicieron con ese dinero que fue fruto del empeño de 300.000 onzas de oro. ¿Te diste cuenta tú mismo? Igual les cobro. Pero bueno, pasando a otro tema, hay que ver lo irónico de todo esto. Uno cree que lo ha dicho y lo ha visto todo en temas económicos, pero no es así. El economista que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, el mediocre incompetente ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, tendría 6 asesores que le ayudan a quebrar al país, que ganan entre los 6.000 y 8.000 dólares. Aunque ya salió el mediocre
mediocre e incompetente ministro de Economía Richard Martínez a decir que ante información falsa sobre el supuesto pago de salarios diamante de asesores internacionales, esta cartera de Estado desmiente su contenido. Reiteramos acudir a los canales oficiales de la institución para la información, cuando en realidad supuestamente el mediocre e incompetente economista que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino paga a sus asesores internacionales los sueldos dorados de $3,000 y $6,500. Ese es el sueldito que ganan sus asesores, y que no hay un Daniel Jaramillo, dice en la nómina, y que hagan el favor de escribir bien los nombres de estos asesores quierapatrias. Así dice el mediocre e incompetente ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez. ¡Cuánto payaso suelto! En mi opinión, no me importa quiénes diablos sean, esos personajes pueden llamarse como les dé la regalada gana. Igual ganan sueldos bastante grandes y significativos esos asesores guerrapatrias. Y así ganan $400, $200, $160. Están destruyendo al país. Y a mi parecer, esos tipos no merecen estar asesorando ni ganando un centavo del Estado, ya que están destruyendo la economía de nuestro querido Ecuador. Y lo peor que ni ecuatorianos han de ser, estos destruyen varias. Con sueldos dorados, la verdad, hasta dónde llega el cinismo, pagar entre $3,000 y $6,500 a unos vagos sinvergüenzas que no sirven para un carajo, asesorando a ese otro inútil, como si no tiene cabeza para pensar. Hasta dónde se pasan de pillos mañosos y tras de eso queriendo desmentir una noticia. Mejor no era de no desmentir nada, que más mal quedan esa bola de inútiles. No puedo. Ay, no, estoy bien inmenso. Y ya para terminar este video, vamos con este dato perturbador. En medio de la crisis económica y avalancha de despidos que se vive en el país, el gobierno de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno ha contratado un consultor que trabajó con Obama y Clinton para contrarrestar la percepción de un Ecuador asediado por el coronavirus. El contrato es de $37,500, adjudicados a la compañía Valsera Communications. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Para mejorar su imagen, el gobierno se vio en la necesidad de contratar a la firma de relaciones públicas Valsera Communications, basada en Miami, que desde el 4 de junio pasado lo asesora en la relación con medios de comunicación, posicionamiento de mensajes y establecimiento de contratos con expertos de Estados Unidos. Según el secretario de Comunicación Gustavo Isch, el contrato de Valsera Communications era necesario para contrarrestar una campaña de noticias falsas que busca desprestigiar al presidente Moreno. El gobierno de todos. La verdad, esta rata cuántica sobre ruedas indolente le encanta botar la plata de los ecuatorianos. En plena crisis sanitaria se pone a estar pagando a empresas que le levanten la popularidad. Y eso más, ya han estado trabajando un año con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. Y ahí está, esa pendejada nadie le cree. Todo el mundo lo que quiere es que ya se acabe rápido su reinado del terror y se largue lejos y venga algún buen presidente y le extradite y le meta a la cárcel de la Tacunga. La verdad, la popularidad de esa pendejada ya ni con grúa se levanta. Esa cosa y su popularidad no solo está por los suelos, sino está súper más abajo, ya casi tocando los infiernos. Y para rematar, sale el baboso de Gustavo Isch, que es para eliminar las campañas de noticias falsas. Gustavo Isch ve a la realidad. El gobierno de todos los corruptos son quienes más noticias falsas transmiten. Y para rematar, alguien que denuncia la verdad, a ese sí le acribilla que son noticias falsas, que es mentira. La verdad, cuánta doble moral existe. Y si quieren dar noticias verdaderas, sería bueno que comiencen a dar los datos reales de esta pandemia del coronavirus. Cuántos infectados hay en el país y cuántos muertos
muertos se reportan en el país, ya que para eso sí son buenos para ocultar, esconder y hacerse los locos con esas cifras. Es la meca de la irreverencia. Mi comentario final: qué lamentable que nos escondan las cifras de cuánto estamos debiendo en realidad, cuánto se ha endeudado la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno en estos 3 años, de cuánto en realidad su antecesor dejó endeudado al país, y seguir aguantando a este gobierno mediocre. La verdad, cada día indigna y mata de las iras. Este gobierno de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, lleno de corruptos, incompetentes, ladrones, malandros, mentirosos y hasta asesinos, que les importa un carajo o 3 atados de berenjenas nuestro bienestar y futuro como país. Cada video que nosotros hacemos nos ponemos a pensar que este gobierno es cínico, sin sangre en la cara, y habla con orgullo de sus actos de corrupción, como que lindas cosas hace, como que todo hacen bien. La verdad, ¿a dónde iremos a parar cuando en el 2021 acabe el gobierno más nefasto de la historia del Ecuador? Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Chicos y chicas, es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Si les gustó el video, no se olviden de darme un pulgar arriba, no olviden de suscribirse, darle clic a la campanita para que les lleguen más videos. Subo 1 o 2 videos cada semana y opinen. Su opinión es importante para nosotros y siempre respondemos a sus críticas constructivas. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima entrega. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y para quienes estén comiendo, buen provecho. Se despide su amigo el señor X Ecuador. Chao.